Congreso Internacional Cambio Irreversible presenta desde Bogotá, Colombia, Pastor Fernando Díaz Rubio, un hombre apasionado por la palabra de Dios, que por más de 20 años de labor ministerial ha levantado familias conforme al propósito de Dios, estableciendo la generación de relevo. Junto a su esposa e hijos, trabajan día a día para expandir el reino de Dios en Colombia, edificando a millones de almas con la palabra de poder en liderazgo, crecimiento y finanzas. Con ustedes, el pastor Fernando Díaz Rubio. Quiero pedirle el favor que se ubique conmigo en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17. Esa es una historia muy conocida por nosotros y que Dios va a usar hoy para impartirnos algo especial. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Y vamos a leer desde los versículos 50 hasta el 54. Le voy a pedir el favor que usted lo lea en voz fuerte conmigo. Y mientras lo lee, por favor, abra su mente, su corazón, su espíritu, su entendimiento, para que la palabra viva y eficaz de Dios penetre en su vida. Leámoslo juntos, 1, 2 y 3. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, ¿qué pasó? Gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos sobre el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Versículo 54, bien fuerte. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Amén. Padre, en esta mañana estamos juntos aquí reunidos. Señor, te hemos escogido a ti. Hemos venido a oír tu voz. Queremos que seas propicio, por favor, Señor, a nuestra vida, a nuestra necesidad, a nuestras circunstancias. Tú lo sabes todo, Señor. Tú conoces todo de nosotros. No hay nada nuestro que te sea oculto. Por favor, Señor, ministranos en este día. Declaramos en esta apertura de este congreso que estos 3 días serán días de oír tu voz. Serán días de un encuentro sobrenatural contigo. Serán días de ser impartidos por ti a través de tus siervos. Serán días, Señor, de ver tu gloria. Serán días de sanidad, de liberación, pero sobre todo de cambios irreversibles. Declaramos en esta mañana, Señor, que tu palabra traerá luz a nuestra oscuridad, traerá vida a cualquier muerte que haya querido venir sobre nosotros. Tu palabra traerá verdad sobre cualquier mentira que el maligno haya querido lanzar. Y declaramos, Señor, que esta palabra producirá el fruto para el cual tú la has enviado. Y todos los que lo creemos decimos amén. Amén. Siéntese, por favor. La palabra que el Espíritu de Dios ha puesto en mi corazón se llama tiempos de cambio irreversible. Anótelo. Tiempos de cambio irreversible. Y a nivel de introducción, quiero definirle la palabra cambio. Es muy sencilla. Anote la definición de qué es cambio. La palabra cambio significa la acción de transición de un estado inicial
a otro diferente. Cambio significa acción de transición de un estado inicial a otro diferente. Y esto puede ocurrir en individuos, en objetos, en situaciones. Vuelvo a repetirle, la palabra cambio significa la acción de transición de un estado inicial a otro diferente. Y puede esto ocurrir en individuos, en objetos, en situaciones. Y anote esto adicional. Cambio también puede referirse a la acción de sustituir o reemplazar algo. Cambio también puede referirse a la acción de sustituir o reemplazar algo. Esta introducción me permite decirte a ti que Dios te trajo a este congreso para llevarte de un estado inicial como llegaste a otro estado diferente. Quiero profetizarte que Dios será fiel en recompensar tu fe, en recompensar el esfuerzo que has hecho y la acción que has tomado de venir a este congreso con fe y creyendo que el Señor hará algo. Dios honrará esa fe, y en el estado inicial en el que has llegado no será el mismo estado en el que te vayas. Alguien tiene que creer eso. Ahora, algo interesante es que la palabra cambio es sinónimo de la palabra transformación. Y este año es un año de transformaciones. Diga, transformaciones. Entonces la palabra cambio está muy asociada, muy alineada con la transformación. Es decir, Dios te toma de una manera, pero te ama tanto que no te deja igual. Y me encanta cuando hablamos de cambios irreversibles, porque lo que esto significa es que lo que Dios va a propiciar en ti y en mí, nada ni nadie nos lo va a robar. Nada ni nadie hará retroceder lo que Dios ha determinado como cambio para ti y para mí. Este pasaje que el Espíritu de Dios me guió tiene todo que ver con cambios irreversibles y con transformaciones. Mire esto. Lo que le da sentido a un cambio, escúcheme esto. Lo que le da sentido a un cambio es que si usted se somete a esa acción de transición para ir de un estado inicial a otro posterior, a otro final, es que lo que pase en ese proceso, el resultado sea algo nuevo. Es decir, no tiene sentido que yo me someta a un cambio para quedar igual. Le puedo poner un ejemplo desde la estética. No tiene sentido que usted le pague a Radha Kasab 20 millones de pesos para que le opere la nariz, porque usted quiere quitarse el ¿cómo se llama esto acá cuando le sale a uno como la jiba acá de la nariz? Y resulta que usted le paga al man 20 millones de pesos para que le cambie la línea, la forma de la nariz, y usted le paga al man y se somete a la cirugía y se somete al posoperatorio y parece un mapache por 20 días, un mes, con sus ojitos todos sombreados porque la piel se vuelve morada y todos los cambios, y resulta que a los 20 días usted se quita la cinta, la cura, la venda, y su nariz sigue con él. No tendría sentido, ¿o sí? Usted se sometió a ese tratamiento para cambiar. Entonces escúcheme. El Espíritu Santo me habló desde este pasaje que leímos, y el Señor me dijo: puedes profetizarle a mis hijos que después de este congreso yo habré hecho de ellos algo nuevo. En estos días, cada palabra, cada administración, cada impartición
será un instrumento usado en la sala quirúrgica de Dios para producir un cambio que haga algo nuevo en nosotros. Yo profetizo, aquí no te vamos a cambiar la nariz, pero el Espíritu Santo te va a transformar el corazón. Te vas a dar cuenta que con el corazón transformado ya no te importa la joroba de tu nariz. Se te va el complejo y se te va la cosa. Aló. Póngame cuidado. Aquel día, en el campo de batalla, irrumpió un soldado nuevo. Aquel día llegó a ese campo de batalla un joven que nunca había estado en una guerra de ese tipo. Aquel día este joven llegó como un perfecto NN, como un desconocido. Solo sus hermanos lo conocían. Solo algunas personas cercanas a sus hermanos sabían algo de él. De resto, nadie sabía quién era ese joven. De hecho, la misma Biblia dice en el versículo 55, si lo hubiéramos seguido leyendo, dice que cuando David salió a la batalla, el rey preguntó y dijo: ¿y quién es ese muchacho? ¿Ese man quién es? ¿Ese es hijo de quién? ¿Por qué? Porque aquel día, en ese valle, a esa batalla, llegó un muchachito desconocido para muchos, muy joven, inexperto en esas lides de la guerra y del campo de batalla, pero llegó en el poder del Espíritu Santo que había sido impartido sobre él. Llegó en el poder y la autoridad de aquel que entiende su tiempo y su hora. Llegó en el poder y la autoridad de aquel que sabe que Dios permite tiempos y permite situaciones para que nosotros irrumpamos en el escenario como actores de cambio. Alguien diga amén a eso. Aquel día ese muchacho trajo un cambio, y yo quiero que entiendas algo. Te voy a predicar en esta oportunidad desde el entendimiento que David aquel día no hizo parte de un cambio. David aquel día fue el cambio. Aló. Mire con amor al que tiene a su lado y dígale: usted no es parte de un cambio, usted es el cambio. Dígaselo de nuevo: usted no es parte del cambio. Dígale: usted es el cambio. Por favor, una vez más, enfatíceselo. Dígale: usted no es parte de un cambio. Dígale: usted es el cambio. La situación de la nación era caótica. Por el contexto, si usted lee los capítulos, desde el capítulo 13 del primer libro de Samuel, usted va a encontrar el contexto de la nación. La nación, dice la Biblia, mire unos versículos del capítulo 13, acompáñeme. Mire unos pocos versículos del capítulo 13 del primer libro de Samuel. Dice el versículo 6: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y mire qué hicieron algunos. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán, es decir, se fueron, huyeron a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él como temblando. La nación estaba sometida. Había miedo entre el pueblo, había temor. La realidad de la nación en ese momento no era buena, no era la mejor. Si usted lee los capítulos desde el 13 en adelante, se va a dar cuenta que Israel estaba tan postrado que no tenían ni siquiera herreros en su tierra, porque los filisteos los habían impedido, para que no tuvieran espada, para que no tuvieran con qué tener para arar la tierra. Estaban completamente sometidos. El ambiente de la nación era triste. 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 El ambiente
La economía estaba mal. Las familias, muchas de ellas desintegradas por la guerra. Muchos de sus hijos allá en el frente de batalla y sus padres por allá tratando de sostenerse. Y todos sabemos que cuando hay una guerra la economía no va bien, porque todo lo económico se orienta hacia sostener la guerra. No era bueno el panorama del país. Pero Dios levantó a ese muchacho para producir aquel día un cambio que no tuvo reversa. Y yo te digo algo, Dios te ha traído de muchos lugares, Dios te ha traído de muchas regiones del país, Dios te ha traído posiblemente de una familia que está pasando algo similar. Puede ser que el panorama de tu familia sea tan triste como el que tenía la nación de Israel en esos días. Puede ser que tu casa esté tan llena de temores y de miedos como la nación lo estaba en ese día. Puede ser que la congregación de donde vienes, la situación que estás viviendo sea tan parecida a la Israel de aquellos días. Pero yo te digo en esta mañana de parte de Dios, Dios te trajo a este congreso porque tú eres el que vas a producir el cambio en ese lugar, en esa familia. Tú eres. Yo quiero que entiendas que estos son tiempos de cambios irreversibles y lo serán para tu vida, pero tú también serás un factor, un actor principal, primordial. Tú serás el promotor del cambio para tu casa, para tu familia, para tu nación. Y quiero pedirle a alguien que lo reciba en esta mañana. Como David fue el cambio para Israel, tú serás el cambio para tu casa. Tú serás el cambio para tu congregación. Tú serás el cambio. Dios te va a usar. Ahora, hablando de estos cambios irreversibles, yo quiero que me acompáñeme a ver por lo menos 6 cambios. Se los voy a decir todos, aunque no se los voy a predicar todos. Pero en ese pasaje el Espíritu Santo me habló de por lo menos 6 cambios que se produjeron desde aquel día y desde la intervención de este joven. El primero tiene que ver con un cambio en el liderazgo. Diga conmigo, cambio en el liderazgo. Dígalo más fuerte. Cambio en el liderazgo. Cuando usted lee esos capítulos que le dije, se va a encontrar que había una gran crisis de liderazgo en Israel en esos días. ¿Y dónde ve uno la crisis? La ve en sus principales líderes. ¿Quién era el principal líder? Pues el rey Saúl. Él era el líder principal. Y cuando usted lee, usted se encuentra con el liderazgo de este hombre. Y ojo con esto, fue un liderazgo puesto por Dios. Fue un liderazgo respaldado por Dios. Fue un liderazgo ungido por Dios. Había tanto propósito de Dios en él que la Biblia dice que le mudó el corazón. Es decir, que no estamos hablando de un líder cualquiera. Pero ¿qué pasó con ese liderazgo? Cuando usted lee esos capítulos y esos versículos, se da cuenta que él inició bien. Inició con mucha fuerza, inició con mucho ímpetu. Pero la Biblia dice al iniciar el capítulo 13 que 2 años después de haber sido ungido, las cosas empezaron a funcionar mal. ¿Y por qué empezaron a funcionar mal? Porque escúchame, cuando un líder se aparta de la fuente, ese liderazgo va a perecer. ¿Y quién era la fuente? ¿Quién es la fuente? Dios, el que lo llamó, el que lo escogió, el que lo recogió por allá perdido buscando unas burras, ese que lo llamó, que lo sacó del anonimato, ese que lo llamó y lo ungió, ese que lo puso, ese era al que Saúl no podía despegársele, al que Saúl no podía abandonar ni olvidar. Pero Saúl cometió el error que lo abandonó, lo olvidó y su liderazgo se vino a tierra, a pique.
Yo le escuché una vez una frase a mi apóstol, no sé si sea de él o él la acuñó de alguien, pero es muy cierta. Él dijo: lo importante no es cómo comenzamos, es más importante cómo terminamos. Aló. No tiene nada raro que sea suya, porque usted es un gran autor. Ahí le eché el lambetazo a mi suegro. Míreme por favor. Saúl estaba liderando la nación, y él como rey era el responsable como líder, porque cuando Dios pone un líder es para que un líder esté al frente, es para que un líder lidere. La palabra liderazgo significa influencia, influenciar a otros, guiar a otros, mostrarle el camino a otros. Aló. Dios había puesto a Saúl para que él fuera el líder de la nación, para que él guiara a la nación, para que él mostrara el camino. Pero cuando usted lee esos versículos, usted se encuentra a un hombre que estaba metido en una tienda, lleno de miedo, lleno de pavor, con unos cuantos soldados alrededor, sin tomar ninguna iniciativa, sin emprender ningún tipo de proyecto, sin tener dolor por el pueblo. Lo que yo le quiero significar es que es evidente que cuando el muchachito llegó al campo de batalla, sintió mucho más dolor por la nación que la que sentía el que estaba puesto como líder. Aló. La Biblia dice que a David las palabras del gigante, ofendiendo a su Dios y ofendiendo a su nación, lo llenaron de indignación. Algo se le revolcó por dentro. Y en cambio el rey, que llevaba 40 días oyendo eso, ni se inmutaba. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo: hay mucho líder indolente en este tiempo. Hay mucho líder tipo Saúl en este tiempo. Hay mucho líder que piensan que yo los puse solo para ocupar un puesto y para ocupar un cargo. Hay mucho líder que piensa que yo los puse solo para que ellos tuvieran fama y renombre y para que tuvieran un aplauso de alguien. Y el Señor te trajo a este congreso para decirte: tú eres un líder, tú eres alguien que influencia. Y Dios está en este tiempo, en estos tiempos de cambios irreversibles, Dios está levantando un nuevo liderazgo, un liderazgo tipo David, un liderazgo que viene con el poder del Espíritu sobre él, para producir, para renovar, para liderar, para mostrar el camino. ¿Sabes por qué las familias están tan perdidas hoy? Porque los hombres hemos descuidado el liderazgo de nuestras casas. ¿Sabe por qué el país, la nación Colombia, está tan enredada y confundida? Porque nuestros líderes nacionales se han enfrascado en peleas y en disputas y en mezquindades, y se les ha olvidado que Dios los puso ahí para servicio de la nación, y han vuelto la nación un fortín para servicio de ellos. Pero el Espíritu Santo me dijo: puedes anunciarle a Colombia que yo traigo un liderazgo nuevo. Y yo me paro aquí con esa responsabilidad y sin ningún temor, y te digo: prepárate, Colombia, porque en estos tiempos Dios va a levantar un liderazgo nuevo. Lo vas a ver. Dios va a levantar un liderazgo nuevo. Dios va a permitir que unos desconocidos irrumpan en la arena política y sean cambio para este país. Y quiero que sepas y lo entiendas, que no serán jóvenes filisteos, serán jóvenes llenos del Espíritu Santo de Dios. No saldrán, escúchame, no saldrán de las universidades, saldrán de las iglesias. Y los de las iglesias estamos en la universidad, pero no somos de la universidad. ¿Me estoy haciendo entender? Dios va a promover un cambio en el liderazgo. Y quiero hablarle a mis líderes preciosos de la iglesia Manantial. Escúchenme, no se pierdan en el panorama, no se pierdan en el camino del ministerio. Recuerden para qué fue que Dios los llamó.
Recuerden para qué fue que Dios los ungió y los separó. Porque usted y yo que estamos aquí como líderes, pastores, supervisores, usted y yo somos como, entiéndame, somos como un Saúl. ¿A qué se refiere, pastor? ¿Vamos a terminar mal? No. Cuando usted mira la historia de Saúl, usted se da cuenta que ese man no tenía ningún mérito para ser llamado. Ese man no tenía ningún mérito para ser seleccionado por Dios. Pero Dios en su amor se fijó sobre él y lo ungió y lo llamó de una manera maravillosa. Le mudó el corazón. En eso es que yo le digo que usted y yo somos como Saúl. Un día Dios nos tomó de la nada y nos ungió y nos llamó y nos seleccionó y nos mudó el corazón y nos dijo: arranquen. ¿Cuál fue el problema de Saúl? Que en el camino se perdió, que en el camino se desvió. Entonces yo les quiero decir, con todo temor y temblor delante de Dios, mis preciosos, no nos perdamos. No nos perdamos. No nos perdamos. Yo sé que la tentación es real. Yo sé que el enemigo pone en nuestro camino muchas trampas. Pero yo he venido a decirles de parte de Dios: hay una unción que te fue dada. Hay un llamamiento santo que te fue dado. Hay una escogencia de Dios sobre ti. Dios te escogió. No permitas que el maligno te desvíe. No te desvíes. No te desvíes. Mantente en el fuego santo de ese llamamiento. Mantente en esa unción fresca que un día el Espíritu de Dios puso sobre ti. Avívala. Porque si cometemos el vacío de desviarnos del liderazgo al que Dios nos llamó, la palabra cambio también significa reemplazar algo. Y a todas luces, este pasaje nos muestra a un rey que fue reemplazado. Quiera Dios que ninguno de nosotros sea reemplazado del lugar donde Dios nos puso. Me estoy explicando. Que nunca el Señor nos deseche como desechó a Saúl. Que el Señor nos guarde a todos. Alguien levante su mano y diga: Señor, guárdame. Ore a Dios un momento ahí. Dígale: Señor, guárdame de ser un líder que se desvía de su propósito, un líder que se desvía de su llamado. Mírame, Dios no te entregó ese grupo, esa célula. Dios no te entregó ese ministerio para que tú te encierres en una tienda lleno de miedo y tengas a tu gente llena de miedo y de temor, sin emprender nada, sin hacer nada. Eso era lo que estaba haciendo Saúl. ¿Y por qué le estaba pasando eso? Porque se olvidó de Dios, se desconectó de la fuente. No nos desconectemos nosotros de la fuente. Alguien dígame amén a eso. Quiero avanzar, pero termino este primer punto, este primer cambio, el cambio en el liderazgo, diciéndote esto. Saúl es un modelo de liderazgo de muchas contradicciones. Saúl es un hombre ungido, pero lleno de orgullo. Un hombre ungido, pero un hombre que se autojustificaba. Nunca reconoció haber hecho nada. Siempre encontró la excusa para justificarse. Un hombre ungido, pero con un carácter moral destruido. Un hombre ungido que terminó en brujería y en hechicería consultando una adivina. Por esas razones Dios tuvo que cambiarlo y levantar un hombre conforme a su corazón. Y el Espíritu de Dios me dijo: yo estoy trayendo a Colombia gente nueva y yo voy a levantar un nuevo liderazgo en la nación, y serán personas temerosas de mí. Por eso yo quiero alentar a nuestros jóvenes cristianos, donde quiera que usted me escuche, esté de cualquier iglesia o denominación que usted sea,
Pastores, pónganle el ojo a sus muchachos porque Dios los va a levantar. Dios va a levantar de nuestras iglesias esos David que serán cambio para esta nación. El segundo cambio es el cambio. Este es bien interesante, el cambio en la dinámica. Anótelo. El cambio en la dinámica. Créame lo que es una palabra que a mí no se me hubiera ocurrido, pero el Espíritu Santo me la habló. Entonces investigué acerca de la dinámica y encontré que la dinámica, anote esto, la dinámica, le voy a dictar lo que encontré. Rama de la filosofía mecánica que trata de la fuerza de los cuerpos en movimiento. Y anote esto adicional: la ciencia de los poderes en movimiento y el efecto sobre los cuerpos. Y el efecto sobre los cuerpos, actuando el uno sobre el otro y produciendo más movimiento. Se lo repito, que es dinámica, rama de la filosofía mecánica que trata de la fuerza de los cuerpos en movimiento. Es la ciencia de los poderes en movimiento y el efecto sobre los cuerpos, actuando el uno sobre el otro y produciendo más movimiento. Palabras más, palabras menos. De lo que habla la dinámica es de la relación, fuerza y poder sobre un cuerpo para moverlo. Es una relación directa. A mayor fuerza y a mayor poder, más se mueve un cuerpo. Así de sencillo. Y yo dije, Señor, ¿y qué tiene que ver esto con eso? Y el Espíritu Santo, son de esas películas, los pastores que oramos sabemos que hay momentos donde estamos escudriñando la escritura y el Señor nos mete como en un éxtasis y nos muestra una película. El Señor tiene mejor cine que Hollywood. Y cuando yo estaba meditando en esto, el Señor me mostraba esta película. La película era el pueblo bajo el liderazgo de Saúl. ¿Cómo estaba? Esclavo, pobre, sometido, lleno de miedo, lleno de temor. En otras palabras, el Señor me mostró, la Biblia dice que el contexto era la gente metida en cavernas, metida en fosos, huyendo. Los que se atrevían a ir detrás del rey estaban allá todos llenos de miedo. Usted puede leer el primer libro de Samuel 17. Usted puede leer ese primer libro de Samuel 17 y se va a dar cuenta que la Biblia dice que cuando el paladín Goliat venía a ofenderlos y venía a amenazarlos, ninguno se atrevía a reaccionar, ninguno se atrevía a levantarse a decirle: ¿qué le pasa a usted? Yo voy. No, todos, la Biblia dice que se escondían. Y lo que el Espíritu Santo me dijo fue: eso es la evidencia de un pueblo completamente paralizado, sin movimiento. Y el Señor me mostró, y es fácil verlo ahí en los versículos, que cuando David irrumpió en el campo de batalla y se levantó y tomó la onda y arrojó la piedra contra aquel gigante, y el gigante cayó, y cuando David corrió hacia él, escúcheme, en el momento que David corre, el Espíritu Santo me dijo: yo traje sobre ese muchacho una nueva dinámica. Yo puse sobre él mi poder, yo puse sobre él mi fuerza, y con ese poder y esa fuerza él corrió. Escúchame, nadie en el pueblo estaba corriendo. Escúchame, nadie en el pueblo estaba corriendo. Todo el mundo estaba paralizado, todo el mundo estaba quieto, todo el mundo estaba lleno de miedo.
Pero el Espíritu de Dios vino sobre David, ejerció su fuerza y su poder e hizo que David entrara en una nueva dinámica. Y fue en esa nueva dinámica donde él se levantó, tomó la onda, empezó a darle vuelta, tuvo movimiento y la arrojó y la tiró. Y escúchame, y no paró de moverse. Y se siguió moviendo y fue hasta el gigante y tomó su espada, la desenvainó y con esa espada le cortó la cabeza. Y cuando él levantó la cabeza del gigante, la Biblia dice que el pueblo de Israel entró en una nueva dinámica. Una nueva dinámica. Oh, yo le profetizo a alguien aquí que después de este congreso entrarás en una nueva dinámica. Hay un cambio de dinámica para alguien que lo quiera recibir. El Espíritu Santo me dijo: dile a mis hijos que todo aquel que me crea, que todo aquel que reciba lo que les voy a dar, yo ejerceré mi poder sobre ellos. Pondré mi poder, pondré mi fuerza y los entraré en una nueva dinámica. En una nueva dinámica. Vine a profetizarte un movimiento de Dios sobre tu vida. Vamos. No pares. El Espíritu de Dios me dijo: el problema de muchos de mis hijos es que quieren matar gigantes quietos. ¿Me estoy explicando? El Espíritu Santo me dijo: el problema de muchos de mis hijos es que quieren derribar sus gigantes, que están deteniéndolos, pero lo quieren hacer estando quietos. Y la que está a su lado: no se puede, papá o mamá. Dígale, papi, mami, no se puede. Alguien diga: no se puede. Diga: matar gigantes quedándome quieto no se puede. Por antonomasia, lo contrario, para matar un gigante tengo que entrar en movimiento. Para matar un gigante tengo que moverme. Alguien mueva al que está a su lado, muévalo. Dígale, muévete. Dígale, muévete. Alguien dígale, muévete. Alguien dígale, muévete. Por eso yo en esta prédica, escúchame, yo en esta prédica no me puedo quedar allá parado detrás del púlpito. Porque el Espíritu de Dios me habló y me dijo: mientras tú predicas, habrán corazones abiertos recibiendo, y al que reciba yo lo voy a entrar en movimiento. Yo lo voy a entrar en movimiento. Yo lo voy a entrar en movimiento. David fue cambio para Israel, porque David, a diferencia de los demás, mientras los demás estaban escondidos en un pozo, mientras los demás estaban allá en una tienda asustados, paralizados, David entró en movimiento. David entró en movimiento. David trajo una nueva dinámica. En estos días de congreso, Dios va a traer sobre nosotros su poder. Dios va a traer sobre nosotros su poder. Y cuando el poder y la fuerza es ejercida sobre un cuerpo, este produce movimiento. Y saben, a usted no se le puede olvidar que la Biblia dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Escúchame, cuando el Espíritu Santo vino, la iglesia primitiva entró en movimiento.
Cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, nunca más fueron los mismos. ¿Por qué? Porque el poder y la fuerza vino y no los pudo dejar quietos. Entraron en una nueva dinámica. No en vano, el Espíritu de Dios vino sobre David. En ese mismo pasaje, la Biblia dice que este fue el primer acto que David hizo después de que fue ungido con el cuerno de aceite y el Espíritu Santo vino sobre él. Yo quiero que sepas que en estos días de congreso el Espíritu Santo de Dios va a venir sobre ti. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Él fue el que te trajo, Él fue el que te movió. Tú vas a entrar en un movimiento nuevo. Yo profetizo sobre nuestras sedes que Dios las va a llevar a un movimiento nuevo, a una dinámica nueva. Yo profetizo sobre nuestros distritos. Ahora, oh supervisor general, oh supervisor auxiliar, yo profetizo sobre ti. Alguien diga una nueva dinámica. Escúcheme. Escúcheme. Los versículos que leímos de base, la Biblia dice que cuando los de Israel vieron al filisteo muerto, entraron en una nueva dinámica. Y el que estaba quieto, el que estaba ya metido en la tienda lleno de miedo, el que estaba ya metido en la cueva, en el foso, oyó el griterío, oyó la bulla. Porque yo quiero que usted lo entienda, que cuando un cuerpo entra en movimiento, algo se oye. Cuando una iglesia entra en movimiento, algo se oye. Cuando un líder entra en movimiento, cuando un pastor entra en movimiento, algo nuevo se tiene que oír. Y los que estaban quietos, los que estaban parados del temor, paralizados del miedo, entraron en la nueva dinámica y fueron cobrando ánimo y fueron cobrando fuerza, y el miedo se les fue yendo y fue entrando un valor y fue entrando una valentía en ellos. Y la Biblia dice que de estar escondidos pasaron a estar como perseguidores. Empezaron a perseguir, empezaron a matar al enemigo, empezaron a avanzar. Hoy vine a profetizarte que después de este congreso no habrá gigante que te pueda hacer frente. Dios te va a meter en una nueva dinámica. Dios te va a meter en un nuevo movimiento. El Espíritu de Dios en este congreso está viniendo sobre ti para producir en ti un nuevo movimiento. Tus finanzas se van a mover, tu casa se va a mover. Alguien reciba en esta hora. Mira, fue tan tremendo que el pueblo que estaba allá escondido, aguantando hambre, muchas necesidades. No hay nada más terrible que una nación con hambre. Y así estaba Israel. Pero cuando David vino con la dinámica del cielo sobre él, irrumpió y produjo el movimiento. Usted lo leyó. La Biblia dice que Israel, de estar oprimido, pasaron a saquear el campamento de los filisteos. Por eso hoy yo te puedo profetizar que a partir de hoy, a partir de este día, viene un movimiento a tu economía, viene un movimiento a tus finanzas, viene un movimiento a tus negocios, viene un movimiento de Dios a tu empresa. Sí. Familias, el Espíritu de Dios me mostró familias detenidas, estancadas. No has podido emprender proyectos. Tus hijos no han podido ir, ya sea al colegio o a la universidad, porque literalmente no ha habido dinero. Negocios que Dios puso en tu corazón emprender estaban detenidos, estancados. Pero el Señor me dijo: diles que yo traigo sobre ellos una nueva dinámica.
Lo que estaba quieto se va a mover. Lo que estaba detenido, Dios lo va a mover. Lo que estaba estancado, el Espíritu de Dios lo va a mover. Lo que estaba paralizado, el poder de Dios lo va a mover. Hay un Dios todopoderoso que está en los cielos. Hay un Dios todopoderoso que te ungió. Hay un Dios todopoderoso. No tengas temor. Muévete, muévete, muévete. Pueblo, muévete, muévete. Muévete, 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 en verdad y en amor. Muévete, 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 con poder y gloria. Muévete, 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 en verdad y en amor. Muévete, 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 con poder y gloria. Muévete, muévete, vale, cuidado. Escúcheme, escúcheme. Usted va a hacer un acto profético. Yo sé porque yo lucho con eso mismo que usted. A nosotros los seres humanos lo que nos gusta es la quietud. Nos gusta el estar relax, el estar quietos. ¿Por qué? Porque estar quieto es más cómodo, ¿o no? Sí, estar quieto es más cómodo. Dejar que las cosas pasen en vez de provocarlas es más cómodo. Pero el Señor no te llamó para que dejes que las cosas ocurran. El Señor te llamó para que las provoques. Escúchame. Haz el ejercicio en esta mañana como un acto profético. Yo sé que la sillita está cómoda. Yo sé que está chévere estar sentado. Pero tienes que aplicarle algo de coherencia a la palabra hoy. Y quiero pedirte por favor que al sonido de la alabanza tú hagas algo para moverte. Párate de la silla, pega un brinco, muévete, haz algo. No te quedes quieto, no te quedes parado. Vamos, profetiza sobre tu vida. Profetizo movimiento. Profetizo movimiento. Decláralo. Mi casa no se quedará quieta. Mis hijos no se quedarán quietos. Mis negocios no se quedarán quietos. No, 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 no. No, la iglesia que Dios me ha dado para restaurar no se quedará quieta. Yo voy a danzar, yo voy a brincar, me voy a mover en lo sobrenatural. Yo voy a danzar, yo voy a brincar, me voy a mover en lo sobrenatural. Muévete, 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 con poder y gloria. Muévete, 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 en verdad y amor. Muévete, 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 poder y gloria. Muévete, 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 en verdad y amor. Dígalo conmigo en el nombre de Jesús. Diga, entro en una nueva dinámica. Pero por favor dígalo creyéndolo. Dígalo en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Yo entro en una nueva dinámica. Dígalo, mi casa entra en una nueva dinámica. Dígalo, mi familia entra en una nueva dinámica. Diga, no habrá gigante, no habrá demonio, no habrá principado, no habrá potestad del infierno que me pueda hacer frente. Dígale a ese gigante, yo vengo contra ti en el Dios de la dinámica, en el Dios que da poder, en el Dios que da fuerza, en el Dios que produce movimiento. No se siente. Le voy a decir, escúcheme esto. Sin sentarse, tome su libreta de notas, porque sé que va a querer anotar esto, pero no se siente. Escuche.
Le voy a decir 3 cambios más, pero no se los puedo explicar. El tercer cambio es un cambio de posición y de funcionamiento. David llegó como pastor, escúcheme, David llegó como pastor de un rebaño de ovejas a aquel campo de batalla, pero salió en otra posición y con otras funciones. Dios te trajo a este congreso porque te va a mover de posición y de funcionamiento. Número 4. Yo te lo doy para que tú en la casa, lo que yo no te explico acá, tú lo estudies, porque sé que el Espíritu Santo te va a revelar cosas a ti. 4. El pueblo entró en un cambio de mentalidad. Anótelo. Los que tenían una mentalidad de foso y de cueva se convirtieron en perseguidores y conquistadores. Muchos de ellos se convirtieron en los valientes de David. A partir de aquel día empezó un cambio de mentalidad en la nación. Y yo le he creído al Señor lo que me dijo. El Señor me dijo en estos días, porque hemos estado orando mucho por Colombia. Y el Señor me dijo: no tengas temor, que yo voy a promover, voy a irrumpir en el escenario y voy a traer un cambio de mentalidad en este pueblo. Escúchame, dejarás esa mentalidad que te han vendido algunos de tus líderes, que lo mejor en la vida es que te den, porque esa es la mentalidad del pobre, el que está esperando a que siempre le den. Están esperando a que otro se mueva y otro haga el movimiento, y usted está ahí parado quieto esperando a que le caiga. El Señor va a cambiar eso en tu vida. No, la mentalidad que saca adelante las naciones es la mentalidad del reino, donde yo trabajo, donde yo me muevo, donde yo no espero a que otro me dé. Yo voy a conquistar lo que Dios tiene para mí. Diga: cambio de mentalidad. 5. El Señor en este congreso va a propiciar un cambio en tu corazón y en mi corazón. Diga: cambio de corazón. Escúcheme, el pueblo estaba siendo gobernado por un hombre con un corazón muy enredado. Por eso el profeta Samuel le dijo a Saúl: Saúl, Dios se ha provisto de un hombre conforme a su corazón. Escúchame, si algo estoy seguro es que en estos días Dios va a transformar nuestro corazón. Dios va a producir un cambio en nuestro corazón. Y la última, la 6ª, y en esa es la que quiero invertir el resto de los minutos que tengo, se llama un cambio de atmósfera. Diga conmigo: un cambio de atmósfera. No, pero dígalo fuerte: un cambio de atmósfera. Diga: un cambio de atmósfera. Aleluya. Tome nota de esto, así de pie, porque le estoy impartiendo una palabra. Tome nota de esto. La palabra atmósfera viene del griego. Es una palabra compuesta de 2. Atmos, que se traduce como vapor, y psaira, que significa esfera. Esa es el origen etimológico de la palabra atmósfera. Cuando usted une las dos, lo que eso produce es, el significado es: atmósfera significa una esfera envuelta por vapor. Eso es una atmósfera. Ahora, pues investigué el tema de la atmósfera, y es bien interesante que la Tierra está rodeada de una atmósfera, y lo que compone esa atmósfera son gases, son emanaciones. Entonces
me puse a investigar qué dicen los científicos de la atmósfera. Y ellos dicen que la atmósfera se formó por las emanaciones de gases de la Tierra. Y cuando yo estaba estudiando eso, el Señor me hizo entender que una atmósfera se forma por mis emanaciones, es decir, por lo que sale de mí. La atmósfera es un vapor, es decir, es algo que no se ve, pero que lo cargamos y que se produce por las emanaciones, por lo que sale. No es algo que se forme de lo que viene, es algo que se forma de lo que sale. Es decir, la atmósfera tuya y mía no viene de Dios, la formamos nosotros. ¿Me estoy explicando? La atmósfera es un manto producido, es un manto que nos envuelve como si fuéramos una esfera, producido por lo que emana de nosotros mismos. Por eso usted va a entender que hay lugares donde usted llega, usted entra a esa casa, y cuando usted entra, aunque no se ve nada, usted inmediatamente se siente envuelto por algo, ya sea bueno o ya sea malo. Y yo le pregunto, esa atmósfera la dejó ahí el que construyó ese lugar? No, esa atmósfera es el resultado de lo que emana de los que lo habitan. ¿Me estoy explicando? Y el Espíritu Santo me mostró el cambio de atmósfera en Israel aquel día. ¿Cuál era la atmósfera de Israel ese día? Eran las declaraciones, los pensamientos, las emociones, los sentimientos, las confesiones de los del pueblo. ¿Y cómo estaba el pueblo? El pueblo estaba diciendo: uy, esta nación va a salir adelante. Uy, esta nación va a estar poderosa. Uy, esta nación. No. ¿Sabe cómo era la atmósfera? Ahí viene el gigante. Corra, métase, escóndase, no salga, no diga nada. Yo le pregunto, ¿usted no cree que murmuraban del rey? Claro. Ese man, ¿qué le pasa? Ese man, ¿cómo es que no hace nada? ¿Cómo es que llevamos 20 días acá y el gigante viene y viene y nos amenaza y el rey no sale a hacer nada? Porque escúchame algo, por lo menos el rey estaba en la obligación de salir a hacer algo, pero no hizo nada. ¿Por qué? Escúcheme, por la atmósfera que Saúl cargaba. Si usted lee todo el capítulo 17 del primer libro de Samuel, la Biblia dice que cuando David irrumpió y le dijeron al rey: rey, aquí hay un muchacho que dice, póngale cuidado a lo que salía de David y a lo que salía de Saúl. Hay un muchacho aquí que dice que él puede ir a enfrentar al gigante y que él lo va a vencer. De ahí podemos deducir que la atmósfera que David portaba era una atmósfera de fe, era una atmósfera de creer que él podía. Lo que salía de David era pura fe. Lo confirmamos cuando el gigante le dice: tú vienes a mí como si yo fuera un perro, tú vienes a mí y eres un inexperto. Pero David le dijo: mira, es que tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es fácil entender bajo qué atmósfera vivía David. Es fácil entender qué atmósfera David había construido para sí mismo. Pero mire la atmósfera de Saúl. Usted lo ha leído. Mi hijo, tú no podrás ir contra él. Mi hijo, tú no podrás ir contra él, porque tú eres
un muchacho. Y él es un hombre de guerra experto. Dígame cuál era la atmósfera que portaba Saúl. Derrota, pesimismo, no se puede, no podemos, estamos en estrecho, estamos en aprieto, nadie tiene esas armas que él tiene, nadie tiene eso que él tiene, nadie tiene la experiencia que él tiene, nosotros no la tenemos, pobrecitos nosotros, pobrecito yo, pobrecito Israel. Por eso el Espíritu Santo de Dios me habló y me dijo: por eso era que yo tenía que llevar a un muchacho nuevo, porque portaba una atmósfera nueva. Y sabes, Dios te trajo a este congreso porque va a hacer de ti alguien que portas una atmósfera nueva. El Espíritu de Dios en estos días te va a empoderar. El Espíritu de Dios en estos días te va a llenar de palabra. El Espíritu de Dios en estos días te va a llenar de fe, para que empieces a declarar algo nuevo, a provocar una atmósfera nueva, a desatar un mover nuevo. Alguien levante su voz y produzca una atmósfera nueva. Escúchame, el Espíritu de Dios me mostró muchos hogares con una atmósfera enrarecida. Y tú estás esperando que sea una palabra del apóstol en el devocional el que te cambie la atmósfera. Tú estás esperando que sea una prédica que alguien te regale el que te cambie la atmósfera. Escúchame, eso no te la va a cambiar. La atmósfera va a cambiar por lo que emana de ti. Tu atmósfera va a cambiar por lo que sale de ti. Y el Espíritu Santo me dijo: en este congreso voy a cambiarle la lengua a mis hijos. Estás hablando tan mal, estás con un lenguaje tan negativo, estás con un lenguaje de tanta derrota, estás con un lenguaje de que no puedes, de que no tienes, de que para ti es imposible hacer eso. Escúchame, el Espíritu de Dios te dice: cambia ese lenguaje, cambia esa declaración, cámbiala, cámbiala. No crees más esa atmósfera de pelea en tu casa. No sigas declarando eso negativo sobre tus hijos. Cambia la atmósfera, cambia la atmósfera, cambia la atmósfera, cambia la atmósfera. Tú tienes poder en tu boca para darle vida a tu atmósfera. Dale vida a tu atmósfera. Dale vida a tu atmósfera. Empieza a declarar lo que Dios puede hacer. Empieza a declarar lo que tú tienes fe que Dios quiere y puede hacer. Empieza a declarar que en Él sí es posible. Aquel día lo que marcó la diferencia en la atmósfera de la nación es que mientras el rey decía no puedes, el muchacho dijo yo sí puedo, y yo iré, y yo le venceré, y yo le cortaré la cabeza. Y la Biblia dice que David levantó la cabeza. Yo te profetizo que levantarás la cabeza de tus gigantes. Vamos a cambiar la atmósfera. Vamos a cambiar la atmósfera. Vamos a cambiarla.
tus manitos al cielo. A partir de ese momento el Espíritu de Dios te va a tomar. Dios no te trajo a entretenerte, Dios te trajo para impartirte. Métete en el río con Dios, no me mires a mí. Concéntrate en la persona del Espíritu Santo, Él está aquí. Oh, Rakataralabashaya. Te profetizo de parte de Dios. La Biblia dice que después de aquel día la atmósfera en Israel cambió de tal manera que los que estaban en cuevas y en fosos criticando, renegando, maldiciendo, los que estaban allá escondidos, paralizados por el miedo, eso se acabó en la nación. A partir de aquel día, la Biblia dice que se volvió a ver alegría en las plazas. Las mujeres volvieron a salir a las calles a danzar. Los varones volvieron a salir a la guerra. Hubo un cambio de atmósfera. Oh, el que estaba paralizado por el miedo salió a emprender. El que estaba quieto salió a moverse. Las que estaban allá de luto salieron a danzar con panderos, con danzas. Yo te profetizo, pueblo, que viene un cambio de atmósfera para ti. Se va el llanto, se va la tragedia, se va el dolor y vuelve la alegría. Vuelve la alegría, vuelve la danza, vuelve la adoración, vuelve. Recíbelo ahora, recíbelo ahora. Oh, inúndanos. Díselo, Espíritu Santo, inúndame. Espíritu Santo, inúndame. Escúchame, pastores, líderes, supervisores, todos los que estamos aquí con una dignidad ministerial. Escúchenme. La razón que te insistimos tanto, y no éramos nosotros, sino el Espíritu de Dios a través de nosotros, de que vinieras a este congreso, es que el Señor sabe la atmósfera que se ha creado en muchos lugares. El Espíritu de Dios me la mostró. Es una atmósfera de pesimismo, es una atmósfera de desánimo, es una atmósfera de cansancio. Y el Espíritu Santo me dijo que en este congreso Dios va a cambiar eso, porque nos va a renovar a nosotros, porque va a trabajar en nuestro corazón. Y de nuestro corazón subirá una nueva declaración. Por eso yo te pido, levanta tus manos. Tú que eres sincero con Dios, tú que dices: Señor, perdóname
porque muchas veces he levantado una atmósfera incorrecta. Perdóname porque muchas veces he declarado lo que no es, y ahí me he quedado. Perdóname, Señor, porque la atmósfera que hoy día me acompaña es de tristeza, es de dolor, es de negativismo. Perdóname, Señor, porque la atmósfera que hoy yo mismo he generado es una atmósfera de desánimo, es una atmósfera de decepción, de vergüenza, de humillación. Perdóname, Señor. Yo te pido perdón, Señor, y te pido que me ayudes. Y recibo esta palabra que tú nos das, y declaro, Señor, una atmósfera nueva. Una atmósfera nueva en nuestro liderazgo. Una atmósfera nueva en nuestros grupos familiares. Una atmósfera nueva en nuestros empresarios. Una atmósfera nueva en nuestras amas de casa. Una atmósfera nueva en nuestros jóvenes estudiantes. Una atmósfera nueva en la alabanza. Una atmósfera nueva, Padre, llenando todo lugar. Una atmósfera nueva en nuestras casas. Alguien pídala. Dígale: Señor, ayúdame a generar una atmósfera nueva. Una atmósfera nueva. Y vamos a empezar a crearla. Y vamos a empezar a declararla. Y vamos a empezar a movernos. Vamos, levántate en fe ahora. Levántate en fe ahora y empieza a declarar. Vamos, empieza a declarar algo diferente, algo nuevo. Tal vez la realidad de tu negocio dice que no se puede. Tal vez la realidad del sector económico en el que te mueves dice que está muy difícil. Tal vez la realidad de tu casa dice que es imposible. Pero tú vas a generar una atmósfera nueva. Vamos, decláralo ahora, 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 ahora. Oh, en el nombre de Jesús, a partir de ahora yo desato en el nombre de Jesús una atmósfera nueva. 1, 2 y 3, ahora. Nueva. Vamos, construyamos una atmósfera nueva con nuestra adoración. Vamos, vamos, proclama, decláralo sobre tus hijos. Papá y mamá, declara algo nuevo sobre tus hijos. Empresario, declara una atmósfera nueva para tu negocio. Oh, yo declaro un movimiento de Dios que trae nuevas ventas, un movimiento de Dios que trae nuevos negocios. Yo profetizo un movimiento de Dios que trae una nueva atmósfera a los grupos familiares. Yo profetizo un nuevo movimiento de Dios que produce un cambio en la atmósfera. Fuera el desánimo, fuera el agotamiento, fuera el cansancio, fuera la pelea, fuera el pleito, fuera el pecado, fuera la maldad, fuera, fuera, fuera. Háblele a ese gigante, háblele a ese gigante y dígale: yo te derrotaré, yo te venceré, yo lo haré en el nombre de Jehová de los ejércitos.